¿Qué pasa cuando un niño pequeño empieza a llorar por alguien a quien jamás conoció? O cuando sus juegos se convierten en recreaciones detalladas de batallas aéreas de hace 80 años. Hace muy poco comenzó a circular una historia increíble, una que desafía la lógica y todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Todo empieza con un nombre que un niño japonés de 3 años repetía constantemente. Un nombre que supuestamente llevó a su familia a un viaje inesperado hacia el pasado, desenterrando una historia trágica de amor y sacrificio de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta no es solo la crónica de unos recuerdos inexplicables, es la historia de una búsqueda que, de ser cierta, podría cambiar nuestra forma de entender el alma humana. Esta es la historia de Yo, un niño que no juega como los demás. Le apasiona dibujar extraños remolinos rojos y verdes, que con el tiempo se convierten en detallados aviones de combate de una era olvidada. Por las noches, su madre lo oye susurrar el mismo nombre una y otra vez, Chieko, un nombre que nadie en su familia reconoce. Hay un detalle extraño, el que convierte la curiosidad en un misterio. Es una cuestión de fechas. Joe nació el 30 de mayo de 2014 y tras una intensa búsqueda, su familia descubrió algo increíble. Una mujer llamada Chieko Magota, vinculada a un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Había fallecido justo un año antes, el 31 de mayo del 2013. ¿Una simple coincidencia o el primer hilo de una conexión imposible? Un niño fuera de su tiempo. Desde muy pequeño, la familia de Joe notó que era diferente. No era un niño travieso ni de hacer berrinches. Lo describían con una palabra japonesa muy específica, otonashi, un término que evoca una calma y una seriedad casi adulta, como si fuera un hombrecito sabio en un cuerpo de niño. Se dice que en la guardería, en lugar de unirse al caos, yo a menudo calmaba a otros niños, con un instinto protector que dejaba a todos desconcertados. Sus manías parecían ecos de un tiempo pasado. Mientras otros niños pedían dulces, yo prefería el sabor amargo del té matcha. Cuando jugaba a hablar por teléfono, no se ponía la mano en la oreja como cualquier niño de hoy. Imitaba el gesto de usar un teléfono antiguo de los años 20, con un micrófono en una mano y el auricular en la otra, un aparato que jamás había visto. Pero su verdadera obsesión eran los aviones, no los modernos que veía en el cielo, sino los viejos aviones de guerra. Su fascinación era tan intensa que a veces se convertía en angustia. La historia cuenta que en una visita al Aviation Plaza en Ishikawa, Joe lloró desconsoladamente cuando tuvieron que bajarlo de la cabina de un caza antiguo. No era el llanto de un niño que quiere seguir jugando. Era como si le estuvieran arrebatando una parte de sí mismo. En la escuela, sus cuadernos estaban llenos de combates aéreos, y no eran garabatos, sino representaciones detalladas de aviones específicos, con las insignias correctas y en formaciones de batalla precisas. ¿Cómo podía un niño, sin haber visto documentales de guerra, saber todo eso? Y siempre de fondo estaba el nombre Chieko. En la escuela primaria, cuando los niños escribían cartas a sus padres, yo escribía cartas dirigidas a ella. Era un fantasma en su vida, una presencia constante que nadie podía explicar. Mientras sus amigos vivían en el presente, yo parecía estar soñando con una novia de otra era. La búsqueda de respuestas, el detonante y el descubrimiento. El punto de inflexión, según la historia, llegó en el 2022, cuando las noticias sobre la invasión de Ucrania llegaron a las pantallas. Yo, que ya tenía 8 años, se quedó hipnotizado. Las imágenes de ataques aéreos no lo asustaban, lo cautivaban. Su familia dice que empezó a buscar en secreto videos de maniobras militares y a escuchar antiguas marchas del ejército en internet. Era como si la guerra moderna hubiera despertado un eco antiguo dentro de él. Fue entonces cuando Joe decidió que ya no podía ignorar la obsesión con ese nombre. Se sentó frente a la computadora y googleó Chieko. Lo que encontraron los dejó sin aliento. La búsqueda los llevó a una historia muy conocida en Japón, del piloto Toshio Anasawa,
Toshio era un brillante estudiante de Derecho reclutado como piloto en la Segunda Guerra Mundial. Y sí, tenía una prometida a la que adoraba. Su nombre era Chieko Magoto. La historia es una verdadera tragedia nacional. En su última misión, el 12 de abril de 1945, Toshio despegó de la base aérea de Chiram en una misión de ataque suicida. Su avión fue derribado sobre el mar, al oeste de Okinawa. Al leer esto, las piezas del rompecabezas en la mente de la familia de Joe empezaron a encajar de una forma asombrosa. Los aviones, la tristeza, el nombre Chieko, todo apuntaba a Toshio Anasawa. Fue en ese momento, según su familia, que el propio Joe dijo la frase que les heló la sangre. Siento que vengo de otro tiempo. La investigación, ¿verdad o leyenda moderna? Aquí es donde la historia se vuelve aún más increíble y también mucho más complicada. El relato que rodea a Joe dice que su familia contactó a Masayuki Okado, un profesor de la Universidad de Chubu, conocido por investigar casos de reencarnación en Japón. Supuestamente el profesor se reunió con Joe en diciembre del 2024 y quedó asombrado por los detalles que el niño describía sobre la vida de Toshio, cosas que no se encuentran fácilmente en internet. Masayuki Okado es un parapsicólogo japonés y profesor en el Departamento de Lenguas y Culturas de la Universidad de Chubu en Japón. Es ampliamente conocido por su extensa labor de investigación sobre la supervivencia de la conciencia, que incluye el estudio de casos de reencarnación y experiencias cercanas a la muerte, o ECM. Actualmente es profesor visitante en la División de Estudios de la Percepción de la Universidad de Virginia. Tras varias entrevistas, Joe relató recuerdos coherentes sobre su vida como Toshio Anasawa. Sobre Chieko dijo que era su novia. Se conocieron cuando él trabajaba en una biblioteca en donde ella era asistente. Empezaron a salir y fue él quien se le declaró. Chieko fue quien habló primero de casarse. 2 o 3 días antes de partir en la misión, hablaron sobre el hecho de que él participaría en una misión kamikaze, es decir, una misión en la que los pilotos se sacrificaban estrellando sus aviones contra objetivos enemigos. Esa fue la última vez que se vieron. Chieko era originalmente de Fukushima y vivía en Tokio. La imagen que él tenía de su hogar de origen no había cambiado. Había montañas, agua y un ambiente tranquilo. Su familia era pobre. La gente le parecía buena, aunque un poco intimidante. No recuerda mucho acerca de su familia. Cuando empezó a salir con Chieko, algunas personas le dijeron que no confiara en las mujeres de Tokio. Él pensó que eso no podía ser verdad. Recordaba que habían pasado tiempo juntos, aunque no muchos detalles concretos. Había ido a Tokio para estudiar Derecho en la universidad. Joe recuerda que cuando conoció a Chieko, la guerra aún no había comenzado. Empezaron a salir y, aproximadamente una semana después, se emitió la orden para incorporarse a una misión de ataque especial aéreo, conocida en Japón como misión Kamikaze. Poco después de esto, se comprometieron. Dice que decidió entrar en las fuerzas especiales porque pensaba que arriesgar la propia vida para proteger a los demás era lo correcto. Cuando le contó a Chieko que había sido asignado a esa misión, ella quedó en shock y no pudo reaccionar. A partir de entonces, las autoridades militares les indicaron estrictamente que no mantuvieran contacto y que no intercambiaran cartas. Esta medida, común en el contexto de las misiones especiales, buscaba cortar cualquier lazo emocional que pudiera debilitar la determinación del piloto kamikaze. En otras palabras, se trataba de una directriz destinada a asegurar que el piloto no se viera influido por los afectos personales en los días previos a su misión final. No pudo entregarle una carta de despedida, así que escribió su testamento. También llevaba un diario, aunque no recuerda por qué nunca se lo entregó. El entrenamiento. Describía el entrenamiento como extremadamente duro. Subían montañas, hacían flexiones constantemente y el esfuerzo físico era muy exigente.
Tras el entrenamiento físico pensaba que aprender a pilotar y manejar el avión sería todavía más difícil. Cree que el avión que pilotaba era un tipo 1. El despegue para la misión de ataque especial se canceló unas 5 veces. Cada vez que no podía salir en misión, sentía un profundo arrepentimiento. La noche previa a su ataque especial, él se sentó a escribir su testamento. Mientras lo hacía, se preguntaba a sí mismo, ¿pero por qué estoy yendo a una misión así? Esa noche no pudo conciliar el sueño. Escribió a la luz tenue de una luciérnaga mientras los demás dormían en el dormitorio compartido. Después de finalizar el entrenamiento, él y otros 10 compañeros jugaron un partido de fútbol. En ese momento pensó, esta es la última vez, ya que mañana voy a la misión especial. Antes de partir, prepararon una comida, pero nadie tenía apetito. No recordaba con claridad a las personas que lo despidieron. Durante el entrenamiento no tenía espacio mental para pensar en Chieko. En su vida actual comenta que le resulta imposible llevarle la contraria a su padre, y recuerda que aquel entonces sentía lo mismo frente a sus superiores. No podía oponerse a la autoridad. Tenía rango de suboficial y estaba a cargo de instruir a soldados de menor rango. La figura de los superiores le imponía respeto y temor, aunque recuerda con afecto a uno de ellos, de nombre Hasegawa, quien también estaba comprometido. También mencionaba a algunos compañeros de su unidad, entre ellos Tahei y Fukuji. El despegue y el ataque. Tras despegar, volaron durante 1 o 2 horas rumbo a Okinawa. En el trayecto, el avión se quedó sin combustible. Vio un destructor enemigo y un portaaviones. Pensó que debía embestir el destructor lo antes posible, porque así el daño sería mayor. Intentó impactar en un ángulo de 45 grados, pero el avión sufrió daños graves antes de llegar a chocar. Las alas se destruyeron durante la maniobra y solo el fuselaje continuó, cayendo finalmente al mar. Las ventanas se rompieron, pero él no resultó herido. Desde el destructor vio una luz roja justo antes del impacto y la bomba explotó. En ese momento se dijo a sí mismo, ya todo ha terminado. Joe decía que después de haber muerto sentía como si se hubiera separado de Chieko solo temporalmente. Decía, hasta que Chieko muera, la protegeré. En la entrevista dijo que sentía algo de remordimiento. Constantemente repetía que lo sentía muchísimo por haberla abandonado. Chieko murió por causas naturales el 31 de mayo del 2013. Joe nació aproximadamente un año después, el 30 de mayo del 2014. Desde pequeño sueña con uniformes militares, casas antiguas japonesas y voces que no logra oír con claridad. Con el paso de los años, se supo que Chieko nunca dejó de visitar el templo. Durante décadas acudió con regularidad, no como un acto religioso estricto, sino como una forma de mantener vivo el vínculo con Anasawa. Nunca se casó. Conservó cuidadosamente algunas de las pertenencias personales que él dejó antes de partir, guardándolas como recuerdos silenciosos de una historia que nunca llegó a cerrarse del todo. Para quienes la conocieron, era evidente que Anasawa seguía ocupando un lugar central en su vida. El reencuentro. Poco después, Joe expresó un deseo muy concreto. Quiero ir a visitar a Chieko el día de su aniversario. En la primavera del 2025 visitaron el templo donde se encontraba el osario. En Japón, cuando una persona muere y es cremada, sus restos se guardan en una urna colocada en un espacio común dentro del templo, un lugar concreto de recogimiento y recuerdo. Joe y su madre Yuri iban primero a visitar la tumba de Toshio Anasawa. De camino, Joe hablaba con una alegría contenida. Él repetía, por fin llegamos, por fin llegamos. Sin embargo, al colocarse frente a la urna donde figuraba el nombre de Toshio Anasawa, juntó las manos en señal de respeto y rompió a llorar. La alegría desapareció de golpe. Más tarde, cuando Joe y su madre estuvieron a solas, él dijo, entendía con lo que me iba a encontrar, pero verlo convertido en huesos me puso muy triste. Mientras siga viviendo, intentaré no pensar constantemente en este momento.
Yuri lo trató de consolar con una frase muy sencilla: algún día papá y mamá también nos convertiremos en lo mismo. Es parte de la vida. Entonces Joe respondió: Chieko siempre estará a mi lado, como una presencia cálida. Y lo explicó con serenidad. Aunque Chieko haya muerto, sigo pensando en ella. A Joe luego se le hicieron unas pruebas para saber si reconocía personas, lugares y objetos de la vida de Toshio Anasawa. Joe reconoció espontáneamente a Chieko en fotografías, identificó modelos de aviones coherentes con los usados por Anasawa y mostró conocimientos difíciles de adquirir solo por información externa. Incluso su forma de pronunciar el nombre de Chieko coincidía con el dialecto de la región de Fukushima. Masayuki Okado concluyó que, sin afirmar una explicación definitiva, los recuerdos de Joe no pueden descartarse como simples invenciones y merecen ser considerados con seriedad. Para Joe la respuesta es más sencilla. Tal vez esa sea mi misión. El caso de Joe no ofrece respuestas definitivas, pero deja una pregunta abierta. ¿Qué ocurre con los vínculos humanos cuando una vida termina? Para algunos investigadores, los recuerdos de Joe no pueden descartarse. Para otros, siguen siendo un misterio. Tal vez lo más importante no sea la explicación, sino el vínculo que parece haber sobrevivido al tiempo. ¿Y tú qué piensas?